Bueno, ¿cómo estás? Gracias por sintonizar Conciencia Top New. Y este es el primer programa del año 2025 del Colectivo por los Derechos y te dejo con el creador y conductor, Claudio Lugo. Hola, Claudio. Muy buenas tardes, Luisa. Muy buenas tardes también a toda la audiencia que nos escuchan de cualquier punto del mundo. Hoy este es nuestro primer programa, ¿no es cierto? Y vamos a hacerlo creativamente, de dónde estamos, ¿no es cierto? ¿Quién son los que participamos hoy? Así que también le doy las gracias a Junior, que es mi compañero, que estamos acá en el pabellón. ¿No es cierto? Esta es la unidad 9, este es el pabellón 17 de preartículo. Así que hoy salimos al aire desde nuestra celda, porque no tenemos espacio, no tenemos un espacio, así que salimos de acá de la celda. Así que, Junior, te doy la palabra para que te presentes. Buenas tardes para todos. Hola Luisa, hola a todos los que nos están escuchando y nos están viendo. Me llamo Junior, soy participante y integrante del Colectivo Nacional de Detenidos y Detenidas, soy compañero de Claudio Lugo. Y bueno, nada, muy emocionado por hacer este primer programa del año. Sí, yo También, también, Mariana ahí en los controles, y seguro que están por ahí acompañados. Los chicos se tuvieron que ir a la celda, porque les cuento que hace un ratito estaban en los pasillos y no nos escuchábamos para nada de todo el bullicio y la charla que hay. Gracias por estar, gracias por este nuevo año. Los hemos extrañado bastante, pero bueno, hizo bien el descanso después de todo por lo menos para Mariana, ¿no? Que es la que maneja esta plataforma mágica. Digo que no tengo la menor idea cómo salimos al aire, pero salimos. Y cuando le pregunté a Claudio, ¿de qué charlamos este año? ¿Qué te parece? Y Claudio me comentó esto de que está muy preocupado. Yo creo que todas las personas, los seres humanos en este país, en el planeta entero, estamos muy preocupados por nuestra salud mental. Hay momentos del día que les pasa a ustedes, me imagino, ahí adentro. Pero nosotros que estamos acá afuera, ay Dios, parece que se nos va a disparar la mente y no va a volver, ¿eh? Yo digo, ay, por favor, mi salud mental, con todas las situaciones que se dan. Y bueno, le digo, Claudio, podemos intentarlo. Les cuento que estuve investigando para algún profesional que nos acompañé en próximos programas. Y di con una Luisita, doctora, sí, Luisa, antes también de seguir el programa, lo vamos a presentar a sí, Emma, porque si no nos ha presentado, Emma, que ay, que no también es lo nuestro compañero. veo. Hola, Emma, no te veía, Ah, estás ahí, bien, bien. Emma, Hola a Junior y Claudia. todos, ¿qué tal? Paciencia, a la gente que nos está escuchando, que nos ve, y que, bueno, acá añadiéndome al equipo de trabajo junto con Claudio, con Junior, con Luisa, en esto que es Colectivo por los Derechos, y que, bueno, esperemos que este año podamos trabajar juntos y reflexionar sobre las cosas que nos pasan. Ujú. Qué bueno, qué equipo ahí se armó, ¿eh? Me parece así que buenísimo. Bueno, estamos armando un buen equipo, como vos, sí. Luisa, y como vos decías, ¿no? Cuando empezamos a comentar esto del primer programa que íbamos a hacer, ¿no es cierto?, del año, a mí me interesó mucho esto de salud mental, porque justamente es lo que, ¿no es cierto?, el gran problema que surge dentro del contexto de encierro, ¿no? Y por eso le pedí a Junior, le pedí a Emma que me acompañaran, ¿no es cierto?, para hablar de este tema que para nosotros es primordial tener, ¿no es cierto?, este acompañamiento, porque estar encerrado muchas veces no es muy fácil, Luisa, ¿entendés? Y lo que más siempre, ¿no es cierto?, toca muy de cerca es la salud mental. Así que, Junior, te doy la palabra y que también pueda opinar un poco de todo esto. Ujú. Sí, cuando me comentó Claudio, ¿no es cierto?, sobre que íbamos a hablar sobre la salud mental, me interesó muchísimo porque es un punto que venimos tocando y es algo que nos viene golpeando mucho al detenido, al privado de su libertad, y hemos tenido la pérdida de muchos compañeros, de muchas compañeras, por ese mismo motivo, porque no existe la salud mental dentro de este sistema, lo que es el contexto de encierro. Hace poco también, ¿no? Para la fiesta tuvimos la pérdida de otra compañera más, sí, en paz descanse. Y bueno, entendemos que hay hacinamiento y que no dan abasto, ¿no? Supuestamente de lo que es salud penitenciaria para
analizar y ver y tratar a todos los privados de su libertad. Pero sabemos que esto no es así, porque no hay salud mental desde antes de que las cárceles estén hacinadas. Y, y bueno, también sabemos que nosotros no tiene que existir salud penitenciaria, porque la verdad que la salud tendría que pertenecer al Ministerio de Salud y no al Excelente. Ministerio de Justicia. Excelente lo que estás Creo que hay diciendo. un punto clave, Luisa. Sí, Ese, sí, vos sabés que en esto de que estuve investigando, porque digo, a ver, no somos profesionales, atenti, vos oyente que estás sintonizando Conciencia Top New, somos seres humanos, personas. Yo, en libertad, entre comillas, siempre digo, Claudio, es más o menos lo mismo que pasa afuera, y ustedes que están encerrados. Y vos sabés que di con la ley de salud mental, chicos, la 26657, que está desde el año 2010. Y la doctora Alicia Stolkiner tiene, ya para otro programa lo vamos a dejar, ¿eh? Ella tiene toda una disertación sobre esta ley y las situaciones que se dan, ¿no? En todas partes con la salud mental y si está bien aplicada esta ley. Así que me imagino ahí. Y también tenemos que ahí Claudio tiene el audio del doctor y psiquiatra, él, Mario Alonso Puig, ¿eh? Que cuando ustedes Entonces, quieran, vamos a lo poner- podemos, ahí vamos a compartir el audio y bueno, y vamos a hablar después sobre lo ese tema, ¿no es charlamos. cierto? Muy Sí, interesante lo que hablas, sí, sí. Vamos a poner el audio. Tres sentimientos que son incluso emoción. Emoción, la diferencia entre sentimiento y emoción es la emoción es un proceso corporal y el sentimiento es la percepción consciente de eso que está ocurriendo en el cuerpo. Hay tres sentimientos y emociones que son tremendamente disfuncionales en el ser humano. Tremendamente disfuncionales. La ira, el miedo y la culpa. La ira tiene dos expresiones. La ira exterior, que podemos ver desde la persona que insulta hasta la persona que hace gestos de amenaza, hasta la persona que golpea o incluso mata. Pero hay una forma mucho más oculta, que es la ira encerrada, la ira contenida, el volcán durmiente. Y que en un momento determinado tu hijo, tu hija, tu pareja, un compañero, un amigo dice algo y saltas con una tremenda violencia, ¿no? Esa es la ira. El miedo. El miedo es una emoción que, ajustado en intensidad y en contexto, tiene todo el sentido del mundo. Si yo me voy a un parque natural en la India y no tengo precaución, sabiendo que hay serpientes cobras, sabiendo que hay tigres, sabiendo que hay leopardos, soy un insensato. El problema del miedo en el ser humano es que la mayor parte de los miedos son generados por la mente. Entonces, cuanto más miedo tenga yo a una persona, más la voy a atacar y voy a sentir que me estoy defendiendo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la ira y el miedo son las dos caras de la misma moneda, exactamente la misma moneda. Si yo tengo ira y ataco, tengo miedo a la reacción. Si tengo miedo, para protegerme, ataco. Entonces, estas dos emociones van por un lado. Y la tercera es la culpa. La culpa no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, con la tristeza por el error cometido y la llamada al arrepentimiento. He cometido un error, he hecho un daño, ha tenido unas consecuencias, lo siento profundamente y voy a ver cómo puedo reparar esto. Eso es necesario y perfectamente válido. La culpa es el castigo que yo infrinjo en otra persona o en mí para hacerme sufrir de forma constante. Me hago sufrir porque soy culpable de lo que hice. Me hago sufrir porque soy culpable de lo que soy. Me hago sufrir porque cometeré errores y meteré la pata. Entonces la culpa es devastadora. Y los tres
Yo le llamo los tres jinetes del apocalipsis, porque la ira, el miedo y la culpa van siempre de la mano. Entonces, ¿qué te diría? Lo primero que te diría es que es absolutamente esencial vigilar la mente. Y cuando tú sientas ira, lo primero que tienes que hacer es no abrir la boca y no mandar un email y no llamar por teléfono o mandar un WhatsApp, porque eso es una bomba de relojería. Yo a veces lo he comentado en algún curso que he dado, digo, si estás muy enfadado con alguien y quieres mandar un email y dices, no, este es el email que le tengo que mandar, tú te lo mandas a ti mismo y lo lees al día siguiente. Pues lo lees en el momento, dices, perfectamente justifica. Cuando ves al día siguiente que se ha reducido toda la tensión emocional, dirás, menos mal que no lo mande. Lamentablemente a veces, por no saber sujetar nuestra lengua, pronunciamos el discurso que más vamos a lamentar. Entonces, lo primero ante la ira es no te dejes llevar por ella. No niegues que la tienes, porque si la intentas bloquear, la ira te va a salir por otro lado. Reconoce que tienes ira aunque sea con tus seres más queridos. Es decir, no la bloquees. En segundo lugar, no actúes en base a la ira. Tú puedes tener ira, pero tú tienes la capacidad de no responder, de no reaccionar de acuerdo a esa ira. En tercer lugar, lo que tienes que hacer es observar la ira. Tienes que desapegarte de la ira. Sé que es difícil, también sé que se puede hacer. Intenta tomar distancia y observa esa ira, cómo está afectando tu cuerpo. Notarás a lo mejor que se te contrae la mandíbula, notarás que la respiración es más torácica. Obsérvalo. El simple distanciamiento es como si le quitara potencia a esa ira. Luego toma 3 respiraciones profundas, 1, 2 o 3. Y finalmente hazte una pregunta. ¿Qué es lo más importante aquí? Y entonces descubrirás que lo más importante aquí no es reaccionar, sino responder. Como todo pide un entrenamiento, y cuanto mejor nos entrenemos, mejor vamos a poder gestionar esto. El miedo, exactamente lo mismo. La mayor parte de los miedos son absolutas creaciones de la mente para bloquearnos. Descartes, un filósofo de la talla de él, el padre de la filosofía racionalista, escribió una carta al final de su vida que decía: mi vida estuvo llena de preocupaciones, la mayor parte de las cosas jamás sucedieron. Es decir, todo lo que es la proyección de un futuro horrible, empezar a sufrir ya esos miedos son verdaderas engaños de la mente, lo que los hindús llaman maya, ¿no? De un espejo erróneo. ¿Y qué es lo que yo recomiendo? Yo lo que recomiendo es conocer la realidad. Para conocer la realidad tenemos que dejar de juzgar y empezar a explorar. Es decir, alguien dice una cosa y ya me lleno de ira, porque he dado por hecho que lo que yo he interpretado es la única realidad. Y no es la realidad, es una realidad, la mía. Si yo en ese momento juzgo y condeno y castigo, me sale mi ira o miedo, porque si mi ira le afecta a otra persona a ver cómo contraataca, yo no podré conocer. Si yo tengo la humildad de decir, mi realidad no es la realidad, es una realidad. ¿Qué es lo que has querido decir? Explícamelo. Muchísimas veces nos vamos a dar cuenta que la interpretación que hemos hecho no se ajusta para nada con la intención de la persona. Y al final uno tiene que hacerse una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es la consecuencia de la ira y el miedo en el cuerpo? Pues yo te voy a poner un ejemplo, ¿eh? Conozco una persona magnífica. En un momento de ira, se quedó sin ver por un ojo. Pero de repente lo llevaron a urgencias. Wow. Cuando me lo comentó llevaba ya 17 operaciones por desprendimiento de retina. 17. El año operado 17. El no sabía que se podía operar la retina tantas veces. En un momento de ira se te puede romper un vaso cerebral. Puedes tener un infarto de miocardio. Entonces, el propio cuerpo nos está diciendo que esas emociones, aunque nos parecen justificadas, no lo son. No lo son. Podemos establecer límites con firmeza sin tener que ser asesorados por la ira. Porque en la ira tú eres consciente de lo que dices, pero no eres consciente de cómo lo dices. Entonces yo te diría que
que es un entrenamiento progresivo donde todos tenemos que ir ganando habilidad, yo el primero, nos equivocaremos, pero aprenderemos. Ahí está también la resiliencia de la que hablábamos antes. La resiliencia es, me he equivocado, pero no me voy a castigar el resto de mi vida por haberme equivocado. ¿Qué puedo aprender de esto? Voy a volver y mañana lo haré mejor. Y mañana, pues si reacciono, reaccionaré con menos intensidad y durante menos tiempo. Y así es como vamos ganando ese espacio que se llama libertad. De una forma... Ahí Bueno, termina. Luisita, Qué interesante. muy interesante, ¿no es cierto?, lo que habla acá el doctor, el profesional, ¿no?, sobre la ira, el miedo y la culpa. Y esas son las cosas que mayormente nosotros acá adentro, ¿no es cierto?, tratamos de tomar esa paciencia que muchas veces es difícil decir, ¿cierto? Tener paciencia. O no es así, compañero. Sí, es realmente así. Me impactó, ¿no?, lo que dijo de que el miedo, la ira, el miedo y la culpa, ¿no?, lo llamó como los tres jinetes del apocalipsis. Claro. Pero yo pienso mucho en ustedes, porque digo, acá afuera uno, suponete, hay alguien que te agrede verbalmente, que te grita, hay una situación de violencia en tu casa. Pues a mí me ha pasado de correrme, pero ¿cómo? Ir a caminar. Pero ustedes ahí, si están en una celda o en un pasillo, ¿cómo hacen para correrse de ese lugar de violencia, ¿no? Para poder tomar esa paz o esa paciencia que dice Claudio. Porque muchas veces, Luisa, por ahí, ¿no es cierto?, no se toma conciencia que dentro del contexto del encierro vivimos sobre, ¿no es cierto?, continuamente, las 24 horas en la violencia, ¿no? Porque nosotros, como bien lo decís vos si tenés problemas con un vecino, gracias a Dios te podés ir para el otro lado, ¿no? O Salir para el otro lado. cerrar la puerta y no lo ves más. Y es muy, muy complejo porque acá adentro también uno a veces no puede mostrar debilidad también por el contexto mismo. Ahí está, ahí está. Es muy complejo. Y a veces el miedo, ¿no? También a veces el miedo es uno de los estadios, un patrón en la persona que también, ¿no?, termina desencadenando, ¿no?, esa ira. O sea, ahí no está en el miedo, muchas veces también está la falta de control de la ira. Porque por ahí uno está airado, pero a veces también, como dicen, no muestra debilidad, pero también genera como un miedo. Y el miedo es el disparador para que la ira... Y después, Salga. bueno, termina la y sintiéndose culpable, ¿no? Una de las cosas que me llama la atención, que yo siempre digo, la culpabilidad y la responsabilidad son dos cosas distintas. La culpabilidad es algo que constantemente te lleva a arrastrar tu cabeza y a cargarte con más ira todavía, llevándolo al contexto del doctor este, ¿no? Sí, viste El como miedo también. decía el tema de la culpa, que a veces hasta nos lleva a autocastigarnos, a autoflagelarnos, como diciendo, tengo la culpa de tal cosa, porque es una culpa que no está superada. Hay que volver a escucharlo, ya lo vamos a traer de nuevo al doctor. Sí, y vos sabés que después en el otro audio que tienen ustedes ahí, él habla de que el ser humano, la persona, no está preparada para estar sola, como están ustedes muchas veces, en una celda, mirando el techo y la pared, y no tenés nada más que vos mismo. Y dice algo como que el ser humano tiene miedo de estar con él mismo, ¿no? De estar solo, miedo a la soledad esa Y Y también. la así, soledad come la culpa. Ah, y Luisa, nosotros, ¿no es cierto?, en educación tenemos una materia que se llama sociología, donde hablamos de Hobbes. Hobbes habla que, ¿no es cierto?, que el ser humano es un lobo, ¿no es cierto?, donde busca siempre dañar a otro ser humano, ¿no? Más allá de que no sirve para estar solo, que tiene que estar en sociedad. Este gran problema que dice que el ser humano es el lobo del hombre, ¿entendés? Porque siempre busca el lobo, trata de tener siempre una manada, de ser siempre el líder, ¿no? Entonces, esas son las problemáticas que muchas veces existe, más acá en contexto de encierro, donde sufrimos todo eso, ¿viste? De decir, soy yo y nada más que yo, porque nos tenemos que poner una coraza, ¿no es cierto?, donde no podemos mostrar debilidad. ¿Viste? ojo, Y chicos, ese es el gran... también hay que decir que
todo esto que estamos hablando de la ira, el miedo, la culpa, tiene que ver tanto con el hombre como con la mujer también, porque las reacciones pueden venir de todos lados. O sea, es que ahora en esta época de fin de año pasa, viste, que los muchachos, yo vivo en una esquina, entonces ellos se juntan a charlar y por momentos la charla sube de tono y empiezan a pelearse. Y hay uno que te dice, te voy a matar a toda tu familia. Ay, eran horas de esos griteríos. Entonces salgo yo y le digo, pero basta, anda a dormir, no te pelees, porque había estado sin dormir. Se hizo la otra mañana, con el del primero, y ellos seguían discutiendo. No sabían ya ni por qué discutían. Y mi hija también, mi otra hija, me dice, sí, che, anda a dormir, deja de hacer barullo, no sé qué. Y el muchacho, el más agresivo, decía, pero me puteó a mi madre. A ver, por eso es capaz de arruinarse la vida matando a alguien, ponele. Y es una pavada. Convengamos que está bien, no se dice eso. Pero en realidad, él sabe quién es su madre, ponele. ¿Qué Claro, pero sí, decí lo que quieras, ¿qué me interesa? Pero era, y siempre hay uno, ¿eh? Siempre hay uno que la sigue y la sigue. Ay, no, no, fue terrible. Me causaba gracia, porque no saben ni por qué están por eso, peleando. por eso el miedo y la ira eran la misma cara de la moneda. Claro, Quizás ¿por qué dirán? Lo hace a tener un impulso de ira. eso. ¿Y cómo te arruina la vida? Te arruina una familia, te arruina todo. Ha pasado así en los barrios, en estas fiestas. Un vecino que por la música alta mató al otro, sacó el revólver y lo mató. Es una locura. Familias destrozadas. Y eso pasa, sí. Y muchas veces pasa por la mala percepción de uno mismo, porque uno mismo crea, ¿no es cierto? Porque Bien. dice que el mundo crea en la mente de la persona, ¿no es cierto? Acciones que capaz que vos solo te lo inventaste. Y el vecino no sabe nada, pero vos, en vez de ir a hablarlo, va y grita. Y el vecino no se va a gritar. Y ahí viene toda esta problemática de que vos dijiste, yo dije, ¿no? Y esa mala percepción que muchas veces tenemos, ¿no es cierto? Que lo que causa del miedo, porque muchas veces el miedo te hace pensar cosas que desde que vos decís, ¿será este me quiere lastimar? Y antes que me lastime, lo lastimo yo, ¿viste? Entonces, el Sí, miedo, ¿viste cómo es? ¿Viste que lo que va construyendo en la mente, el miedo, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros decimos, no, primero yo. Y Primero yo, segundo yo y tercero yo. Es lo que a dice. mí me gustó cuando dijo eso al principio de la emoción y el sentimiento. Como que la emoción es algo físico, lo sentís. Pero el sentimiento es como darte cuenta de por qué te está pasando eso, ¿no? Dirigir tu mente a ver por qué te está pasando eso y ver cómo lo podés manejar, que es muy difícil. Dijo que es un entrenamiento. La verdad Claro, que sí. ¿Quieren que claro, lo es algo que sigamos tenemos. escuchando? ¿Quieren que sigamos escuchando la otra parte? sí, ¿Tenés escuchamos la algo? otra parte. A ver. Sí, sí, lo escuchamos y Sí. también Vamos, debatimos esto porque justamente es el tema más importante que queremos tocar acá, que es Ujú. salud mental. ahí vamos con la segunda parte. A mí me impresionó mucho algo que leí de San Pablo y decía al final, solo se os va a examinar en una asignatura, en el amor. Yo la verdad es que me quedé muy sorprendido. Dije, qué cantidad de cosas que te pueden examinar en la vida en el amor. Y en su canto al amor habla de la sabiduría, habla no sé qué, de dominio de las lenguas y al final el amor. Entonces vamos a profundizar un poco en esta frase, para mí, tan sumamente acertada y profunda. El amor es el antídoto natural del miedo. ¿Por qué? Porque cuando tú amas a una persona, no la tienes miedo. Y porque cuando una persona te tiene miedo, pero se siente amada por ti, deja de tener miedo. Entonces, ¿de qué amor estamos hablando? No estamos hablando del amor como lo entendemos las personas, de forma que es un intercambio. Yo te amo si eres como yo quiero que seas.
O me correspondes. O, claro, yo te amo si tú me correspondes. O cosas tan horribles que se oyen a veces, fruto de nuestra ignorancia, nuestra maldad. Si eres así, Dios no te va a querer. Con lo cual, imagínate la imagen que tenemos de ser Dios, y no me extraña que tantas personas, lamentablemente, rechacen a alguien tan sublime, ¿no? Por esa conexión que han hecho. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el amor es transmitirle a una persona: yo no te quiero por cómo eres o dejas de ser, yo te quiero por quién eres. Yo te quiero por quién eres, porque eres una persona digna de respeto, porque eres un ser humano. Y desde ese amor sí se pueden establecer límites y decir, hasta aquí no, pero yo no busco agredir a la persona, no estoy canjeando, tú te portas de una manera, yo te amo. Lo que estoy diciendo claramente es, estos son los límites. No está en juego, no está en juego el amor, pero sí está en juego a lo mejor que tú y yo sigamos juntos. ¿Y qué rol juega en todo esto la autocompasión y el autocuidado? Es decir, cómo nosotros, primero, qué importancia tienen para ti ambos términos, pero aparte de eso, cómo impacta realmente en nuestras trascendencias, nuestro manejo de niveles de estrés, nuestra resiliencia. Hablamos un poquito respecto a estos aspectos, sobre Bien. todo la autocompasión. Sí, vamos a ver. Primero tenemos que entender qué es la compasión, porque la compasión tiene muy mala prensa. En una ocasión, un director general de una empresa me dijo, Mario, yo no puedo tener compasión porque tengo 2.000 personas. Y me dejó bastante descolocado. La compasión tiene dos connotaciones negativas y erróneas en relación a lo que significa compasión. La primera connotación errónea es que la persona compasiva es una persona blanda, que todo lo deja pasar. Iba a decir debilidad. Entonces, claro, se asocia a una debilidad. Es curioso porque en el taoísmo la compasión tiene un componente yin y un componente yang. El componente yin es el abrazo maternal y el componente yang es la firmeza. Pero tú eres firme estableciendo los límites, pero lo haces con amabilidad, no lo haces con dureza. Entonces, la compasión significa exactamente lo siguiente. Primero, entiendo que estás sufriendo. Para eso tiene que haber, previo a la compasión, tiene que haber empatía. No puede haber compasión sin empatía. Entiendo que estás sufriendo. No me lo dices, pero yo capto que estás sufriendo. Número 2, tu sufrimiento no es para mí indiferente. En tercer lugar, quiero ayudarte a reducir ese sufrimiento. Esa es la compasión. Pero fíjate qué bonito, Ney, que la compasión se diferencia radicalmente de la lástima, en que en la lástima yo me siento superior a una persona, mientras que en la compasión yo me siento exactamente igual a esa persona. Entonces, cuando la compasión se pone en marcha, uno no se ve como inferior a la otra persona, sino como cercano, como alguien que quiere compartir destino contigo. Entonces, la compasión es importantísimo desarrollarla porque es el bálsamo que cura un montón de heridas. Respecto del autocuidado, el autocuidado brilla por su ausencia, entre otras cosas, porque fíjate, antes hablábamos de la ira, del miedo y de la culpa. Fíjate, curioso, muchas personas, si se cuidan, se sienten culpables, porque asociamos erróneamente cuidarse con ser egoísta. Y esto lo he visto yo especialmente frecuente con mujeres, que si van al gimnasio, que si se cuidan, que tal cual, son egoístas porque tendría que estar en casa. No, todo el mundo necesita cuidarse. Hemos visto que la falta de cuidado favorece el estrés crónico. Entonces, ¿cuidarse qué es? Cuidarse es quererse, es respetarse y es valorarse. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si tengo que cuidar mi cuerpo, tengo que respetar mi cuerpo y tengo que valorarlo. Yo no puedo meterle basura. Lo mismo que no dejaría que echaran un cubo de basura en el salón más bonito de mi casa, en la habitación más bonita de mi casa. No lo permitiría. Entonces, lo primero es que tengo que tener cuidado con lo que como. O sea, yo me acuerdo una vez, estaba en Asia, fui a comer unas galletas, tenía un hambre horrible,
y las galletas miré y vi que tenían grasas trans. Las grasas trans están prohibidas, son tóxicas. Chico, pues cuidado, a la basura y me aguanto con mi hambre. Entonces, ten cuidado, si veo que el ejercicio físico yo lo necesito porque pierdo masa muscular, las articulaciones sufren, el corazón sufre, etcétera, cuidarse implica querer mi cuerpo, pero también cuidarse implica querer mi dimensión psicológica, mi dimensión mental. Si yo me estoy castigando constantemente, me estoy recriminando todas las cosas que hago mal, si no soy capaz de reconocerme nada de lo que hago bien, si siempre estoy acusándome y declarándome culpable, ¿dónde está ese cuidado de la mente? Me convierto en mi peor enemigo. Y luego cuidarse también es la dimensión más espiritual, más anímica, es decir, cuidarse también implica eh, buscar esa reconexión con el misterio, con la naturaleza, con los demás. Entonces, ¿por qué muchas veces no nos cuidamos? Primero porque no somos realmente conscientes de las consecuencias de no cuidarse. Siempre le va a pasar al vecino. A mí esto no me va a pasar. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, Ney, porque realmente no nos queremos. Nos aguantamos. Fíjate lo que dijo Blaise Pascal en el siglo XVII, el gran filósofo francés. Dijo, he descubierto el origen de la infelicidad del ser humano. Toma ya. Su incapacidad para mantenerse solo en una habitación. Bueno, viste, ahí Y Luisita, termina. ¿no es cierto? Hablamos, o sea, ahí Sí. terminó, sí, ahí dejó, ¿no es cierto? Y qué cosas buenas nos deja, ¿no es cierto? Este profesional Claro. en todo lo que comenta, ¿no? Porque muchas veces nosotros mismos hacemos esa compasión. Y nosotros, bueno, yo particularmente, yo no siento lástima por la persona, sino compasión, porque hay muchos, ¿no es cierto? Yo ya tengo una cierta edad ya avanzada, ¿no? Y siento compasión por esos chicos viste, que vienen ahora, que son jóvenes, y yo los veo y me da compasión decir, lamentablemente en mi vida yo llevo mucho tiempo detenido, ¿no es cierto? Entre una causa y otra, casi 33 años, y veo a estos pibes y me da compasión, no lástima, ¿viste? Compasión y tratar de ayudarlo. Y Sí. me nace de ayudarlo, ¿no? Y justamente también podemos hacer mención de algo lindo que estamos creando entre Junior, yo, y queremos compartirlo con un montón de gente, donde vamos a abrir un espacio donde se llama, decilo vos, Junior, decilo vos. Centro Restaurativo y Cultura del Trabajo, Ah, mirá. donde, bueno, la idea es insertar para que haya una genuina reinserción social, formar laboralmente al privado de su libertad y insertarlo en el mercado laboral para que no Bien, vuelva como entró. claro. Esa es la idea. Y justamente, ¿no, Luisa? Lo hablamos de acá, de la compasión, porque yo hice sufrir mucho a mi familia, ¿no? Con todo el tiempo que llevo, he perdido, Ujú. por mala suerte, he perdido familia, he formado, ¿no? Y mi familia sufrió mucho. Entonces, la compasión de nosotros mismos es que esa familia no sufra, ¿no? Que no le pasa a estos pibes lo mismo que nos pasó a nosotros, Claro. Ay, ¿no? Y no es lástima, sino compasión, ¿entendés? Desde el amor, porque esto que nosotros hacemos no se vamos a ningún rédito, nosotros no ganamos nada, mm, sino que ¿qué vamos a ganar? Esos pibes se vayan y no vuelvan más, Luisa. Y se ¿Entendés? gana una satisfacción, ¿no? En el interior de decir, pudimos hacer un bien y evitamos que cometan el mismo error que nosotros cometimos y que salgan de una manera diferente y que le hagan un bien a su familia, un bien, así que no salgan como entraron, sino que puedan salir no, con otras herramientas para encarar la vida. Esa es la qué idea. bueno. Y siempre fue. Emma por ahí quiere decir algo, pero siempre fue así el colectivo, ¿eh? Siempre este mensaje desde que yo conozco el colectivo por los derechos, que por más que a lo mejor traen la realidad cruda, la falta de derechos que no se tienen en cuenta ahí adentro, siempre en alguna parte del programa, en la parte más importante del programa, está ese mensaje de lo bueno que están haciendo por el otro, por ustedes mismos, ¿no? A pesar de los años y años que llevan ahí, cómo lo ven de otra forma, porque otro puede quedarse y tirarse en la cama y no hacer nada y sin embargo, ustedes me hablan siempre de talleres, de emprendimientos. Mira hoy, centro restaurativo y del trabajo, así. Qué Y bueno. cultura, Y Cultura, cultura del trabajo, pues, lo, la lo, cultura lo, de... lo llamamos
¿no? Porque justamente hay mucha gente joven que viene, ¿no? Y vienen solamente a pasar el tiempo y no solamente que no se reinsertan, no se recuperan, sino que vienen y aprenden a perfeccionarse en lo malo y salir a hacer cosas malas. Y la Claro, idea es que no salgan como entraron, sino que salgan transformados, no solamente para no dañar al otro, sino para no dañarse a ellos mismos y a su eso, familia, a sus... sí, Porque muchas veces nosotros, Luisa, por ahí decimos así, nosotros estamos, ¿no es cierto?, encerrados, detenidos y encerrados. Pero nuestras familias afuera también se encuentran encerradas, porque claro. empiezan a hacer un montón de sufrimiento que por ahí nosotros no lo vemos, ¿no? Mm. Y que a mí me ha tocado vivirlo de cerca, porque yo tengo también dos hermanos que están detenidos, y cuando salí en libertad, yo veía cómo sufría mi mamá y mi papá, ¿eh? Y cómo ellos muchas veces se dejaban, ¿no es cierto?, se privaban de algo para poder tener eh, algo para decir, le llevo algo, le Claro, llevo a mis hijos que están detenidos, ¿no? Y desde ahí tenemos que partir, saber que esto se puede luchar desde el amor, ¿no? Y la compasión. como a Así mí es. me hizo reflexionar y caer, ¿no? En la realidad, una vez también me agarró mi hermana, que ella es pastora de jóvenes, y me Ah, dijo, vos sabés que mamá, antes de entrar, se tiene que respirar profundo y sacarse las lágrimas, y cuando sale igual, para que vos no veas que está llorando, y, y eso produjo un golpe y un cambio mucho en mí, que dije, cómo dañé a mi familia, sin darme cuenta que voy a hacer para reparar eso. Y ahí empezó un cambio muy grande y genuino en mi vida. Y dije, bueno, si funcionó en mí, ¿por qué no replicarlo al de al lado? ¿Por qué no replicarlo en el prójimo? Y desde ese entonces hasta el día de hoy, eh, con la ayuda de muchos compañeros, hacemos eso. Ayudamos no tan solo a nuestros pares, sino también a la familia para que no sufra y bueno, y empezar a generar conciencia y ayudarnos entre todos y a que cada uno sepa cuáles son sus derechos y cómo manejarse, porque también sabemos que la familia no solamente sufre cuando viene acá, sino sufre cuando va a un juzgado y no tiene respuestas, mm, cuando va a una defensoría y está cerrada, y bueno, entonces es como que no solamente ayudamos a eso, sino que ayudamos a que la familia se empodere de lo que es la lucha, que conozca por sus derechos y que no esté mal, sino que esté bien y que sepa que tiene que luchar y que tiene herramientas para hacerlo y que también tiene gente que las apoya y que los ayuda. qué buen mensaje, chicos. Qué buen mensaje. Ya vamos a ver en próximos programas esto de la ley que me surgió hoy, ¿no? Deberíamos leerla para el próximo programa, tal vez, la ley 26657, ley sobre salud mental, ¿no? Y también plantearnos qué importante la salud de nuestra mente para nuestro físico, ¿verdad? ¿Cómo influye? Y acá es muy importante, Luisa, ¿no es cierto?, tener ese equilibrio mental. Muchas veces Mm, tenemos, ni más lejos, Junior lo comentaba al principio, tuvimos unas complicaciones, ¿no es cierto?, de una mamá que le habían llevado, ¿no es cierto?, porque justamente vos lo puedes explicar bien, Junior, eso de Sí, cómo es, de la mamá. es una madre que acá vos cuando quedas embarazada, una mujer cuando queda embarazada lleva una unidad de madre que hay solamente dos unidades, la unidad 54 de Florencio Varela, lo vuelvo a remarcar, lo remarco siempre, no está apta para albergar chicos, pero igualmente es una unidad claro. de madres, es mixta, y después está la unidad 33, que también era cualquier cosa y con mucha militancia y mucho esfuerzo se pudo cambiar, y hoy medianamente está bien, pero Ujú. los chicos pueden estar con su madre solamente hasta los 4 años. Sí. Y es, y es un proceso donde los chicos dejan el pañal, donde pasan un montón de cosas la criatura y el desapego con la madre, o sea, no perjudica solamente a la niñez, sino que también le afecta mucho a las madres. Por eso tenemos muchas madres que le sacaron a sus hijos de los brazos y que tomaron la mala decisión de quitarse la vida. O sea, Dios. por no tener intención, por el desapego mismo, no Claro. tuvieron, no hay salud mental, no hay contención, y eso lleva a que tomen una mala decisión y que suframos todo. Es un Sí. punto muy importante que habría que tocarse. Y por eso este programa, Luisa, quise tocar con este tema de salud mental, porque justamente este año que pasó, el 2024, tuvimos casi más de 100 casos de salud mental,
¿no es cierto? Mamás, chicas que están también encerradas, que no soportan el encierro, Claro, lo ¿no? lo que hablaba el doctor, la culpa y el no tener la atención médica necesaria donde no hay salud mental, lo llevó a que culmine con esta pérdida, ¿no? Que nos afecta tanto a muchos, porque sí se pudo haber evitado. Sí, hay un Y después, bueno, porcentaje muy alto de suicidios. Ya dicen ustedes dentro de las cárceles, pero afuera también, chicos, ¿eh? Bien, Es una perspectiva muy incierta la que hay en la humanidad. Y bueno, esto llama a ver, a vernos a nosotros mismos y a empezar a reflexionar, como estamos haciendo hoy, que lo hemos intentado, reflexionar sobre nuestra salud mental, ¿no? Yo me quedo con eso que decía el doctor de que el amor. Yo siempre pensé, ¿por qué no tengo miedo, la verdad? Soy muy inconsciente, chicos, pero es algo que me pasa a mí, me ha pasado toda la vida. O que ir tarde de noche, o qué sé yo. También es la forma de pensar que, bueno, las cosas, si van a pasar, sí o sí, y que a cada uno tiene un momento para irse, ¿no? Digo, una vez leí que el ser humano decide cuándo viene y cuándo se va de esta vida. Y digo, bueno, por ahora yo me quiero quedar, entonces me quedo. Y no tengo miedo. Igual que los chicos cuando los muchachos que por ahí se pelean y discuten, y yo debe ser que me tienen respeto porque soy vieja. Y digo, che, déjense de pelear, váyanse a su casa. Y todo bien, ¿viste? No. O ellos ven que yo no tengo miedo, entonces no responden con ira ni nada. No sé cuál es la onda, pero también debe estar en la estructura psíquica de cada uno, ¿no? Porque hay gente que reacciona mal y por cualquier pagada. Mis varones, yo tengo es, 3 hijos varones y son y bueno, y hay parte, bastante lo loquitos. dijo Luisa, y hay, Luisita, y hay parte Sí, todo, ¿no es cierto?, del miedo porque esa emoción que nosotros, ¿no es cierto?, sí, tenemos, ¿no?, al miedo. miedo, se forma en nuestra psiqui, y eso es lo que va a hacer reaccionar, ¿no? Al miedo de nosotros. Si vos Claro. me estás diciendo que va a matar a mi familia, ¿no? Yo de miedo empiezo a decirte otras cosas, Ah, ¿no? tenés Y que va a razón. llegar a... ¿Por qué? Porque justamente tenemos casos de un montón de casos de muchachos que por miedo, ¿no es cierto? Porque vinieron y le dijeron, ¿sabes qué? Mañana vas a ver. Y al otro día el pibe de miedo salió y cometió una barbaridad, ¿no es cierto? Por decirte así, y no, ¿no es cierto? Da mucho, Me hiciste nosotros, acordar, Claudio, algo anecdótico así, me hiciste acordar de mi hijo más chico que un día se había metido en qué pavada de internet, ¿no? Una de esas pavadas que se meten los muchachos jóvenes de internet y era por como citas con chicas, pero detrás había una corrupción muy importante. O sea, le pedían dinero, le pedían dinero, le pedían dinero. Y entonces él no tenía dinero. Y me vino a pedir a mí, mi mamá, dice, preciso dinero, pero no me dijo para qué. Bueno, yo le di poquito, ¿viste? Entonces, como se ve que le pedían más, le pidió al padre. Nosotros estamos separados, el papá vive en otro lado y el papá sin preguntar para qué era, le dio 200.000 pesos. Yo le di 50.000 nomás, ¿no? Y él le pagaba a esa persona corrupta por internet. Cuando de repente yo descubro todo, ¡ah! No, hijo, no le hagas caso, bloquea, sacalo, cambiemos el número, qué sé yo. Y él me dice, no, mamá, pero mirá lo que me dice. O sea, del otro lado, la persona corrupta le decía, sabemos dónde vivís, sabemos que es una familia de buenas costumbres, que te le daba la dirección, todo, nombre de toda la familia. Pobrecito, mi hijo. No importa, le digo, bloquealo igual, que tanto. Y así, no, pará, ¿sabes qué hice yo en la desesperación? Ahí me agarró el miedo, claro, como de mi hijo. Mi hijo estaba poniéndose en un riesgo muy importante. Entonces llamé a la Policía Federal. Estaba en la radio, pero bueno, pasa. Por internet. Enseguidita me atendieron. Señora, ¿qué pasa? Por favor, auxilio, decía yo, así, de todo, ¿no?
Y bien, yo me calmé porque ellos actuaron muy bien, hablaron con mi hijo, lo tranquilizaron. Y bueno, esto ya que estamos en la radio es un mensaje para los chicos, ¿no? Los jóvenes, que no se embarquen en cualquier pavada, porque el internet trae cualquier corrupción, cualquier cosa. Y en Sí. realidad es muy peligroso porque te dicen, sé dónde vivís, sé los nombres de tu familia. Vos decís, "Ah, Dios. Pero después pasó. Bueno, Luisita, vamos a dejar también que, ¿no es cierto?, que opine algo Emma, porque no me Emma, acuerdo muy Emma me bien. lo dejaron fuera de cámara, Emma. Ponete, Emma. Así que Emma, la palabra y Bueno, no, quería remarcar algo, ¿no? Cuando Sí, hablaba Junior del tema de la salud mental dentro del contexto de encierro. Y que si bien decía, ¿no? Que había que separar lo que sería la salud penitenciaria de salud mental, o del Ministerio de Salud directamente. Siento que lo mismo está, o sea, lo mismo da nosotros, ¿no? Que la vivimos y que sabemos lo que es el contexto de encierro. La apoyatura psicológica permanente es muy escasa, es muy vaga, muy tenue. Y que la persona que se presenta como profesional, como son derivados justamente de esta institución, ¿no? De la salud penitenciaria, yo creo que no hay salud si es penitenciario, no hay. No puede, o sea, no puede encajarse lo penitenciario, lo tratamental, que sería tratar el tema del delito en sí, porque uno hace las cosas, y mezclarlo con la justicia, ¿no? Porque la justicia sabemos que actúa en lo formal en base a un criterio, ¿no? De reglas, leyes, y no sale de ese esquema. O sea que nunca puede entender una persona que viene, ¿no? Como psicólogo del Ministerio de Justicia, nunca va a entender a la persona por qué actuó de la manera que actuó. Y otra manera, ¿no? Que yo veo acá, y bueno, ahí en todas las cárceles, que los profesionales ya vienen todos con una jerarquía penitenciaria. mira vos. Que esa persona no va a poner del lado, No, no se, o sea, no se va a poner del lado profesional, sino va a ir más que nada por el lado al rubro que pertenece, sí, que es ser tratamental, claro. penitenciario. por supuesto. O sea, ahí está la mirada, ¿no? Como que vayamos a buscar salud en una carnicería. Claro, ahí Claro. está la mirada. ¿Cómo me trata a mí el psicólogo de una unidad? Como penitenciario, ¿cómo me mira? Como penitenciario, el cual está para cuidar, en muchos casos la escuela que ellos tienen es juzgar, es imponerte como un miedo, imponerse como autoridad. Porque o sea, a nosotros nos pasa de por ahí, a veces estamos delante de alguien que pertenece a alguna institución, sea psicología, sea maestro, lo que sea, y nosotros es como que hay una inhibición Se te de entiende saber que la otra persona perfectamente, Manuel. Perfectamente. Y sin Hablan ir más mal. lejos, sin ir más lejos, para ¿Cómo, hacer, ¿Cómo te puedes abrir con una persona que te trata mal, que te lingunea o te mira como alguien inferior? ¿Y Exacto. cómo se puede abrir uno? y este Y tema también, sabiendo que hay un índice muy alto de personas, por lo que escuchamos recién del profesional, que vinieron acá dentro por ataques de ira. Exacto. Tampoco se esta gente. ¿Sale igual o peor? Muy clarito, aparte lo que dijo Emanuel, porque es justamente, ustedes están delante de un psicólogo que en vez de ser como neutralmente psicólogo, utilizar los conocimientos de psicología, psiquiatría, lo que fuere que estudió para tratar a un ser humano libre de todo lo demás, no, es un miembro de la justicia, y como dice Manuel, que ellos qué hacen, juzgan, juzgan, juzgan. Yo no sé si el médico en algún momento dijo y esto que lo vemos reflejado, Luisa, y esto lo sí, vemos sí, reflejado cuando nosotros los estudios criminológicos, ¿no es sí. cierto? Nos atiende un profesional que nos atiende 5 minutos, ¿no? Nos hace un test ahí, en el cual Sí. ese test va a ir al Poder Judicial, va a ir al juzgado, Sale donde mal porque tienen una bajada de línea, porque sabemos que esta es la Ahí industria del está. preso y nosotros Ah, acá somos plata. ¿cómo entonces haces? ¿Cómo haces? ese informe que va a derivar, ¿no es cierto?, el psicólogo que te va a tener en el gabinete criminológico, muchas veces sale desfavorable y el preso sigue detenido. Y eso, ¿no es cierto? Y ahí es donde viene la ira del detenido,
¿no? Porque va a decir, loco, yo me esforcé, hice esto, hice aquello, lo escuchamos diariamente. Hay personas que tienen una contención psicológica, o sea, tienen un tratamiento durante 4 años, le dan el alta, pero ellos deciden por voluntad propia seguirlo, y después cuando te hacen el informe te lo hace una persona que no te conoce, que no te trató esos 4 años, y que vos teniendo el alta, seguís yendo por voluntad propia y el informe por una persona que no te conoce en 5 minutos sale mal y decís, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Sí, 4 años de tratamiento. 50 veces me dicen que no lo necesito, pero yo igual pido y sigo atendiéndome por voluntad propia. ¿Cómo me puede salir mal el informe psicológico si me dieron el alta 50 veces? Mm, Y ahí podemos asociar todo lo que habló este doctor, ¿no? Este profesional, de la ira, de sí. la bronca, ¿cierto? Del miedo, porque muchas veces muchos pibes van y mienten, ¿no es cierto? Por miedo, porque si va y le decís la verdad, ¿no? Dice, no, esta persona no está apta para la sociedad. Entonces, entendemos que el sistema está preparado para eso, Luisa, para Claro. que vos Sí, vayas y mientas, sí. ¿no es cierto? No está preparado para que... Inclusive hay gente, ¿no? Perdón por interrumpirte, Claudio, que es inocente, está por una causa armada, pero por el tiempo que llevan, el defensor lo persuade a que firme un abreviado, eso significa hacerte cargo de algo que no hiciste, pero por el tiempo vos te decís y le haces caso al defensor. Entonces vos al psicólogo le decís las verdades, le decís soy inocente, y el psicólogo dice que no te haces cargo de tus actos y te saca mal el informe. Ahí dice lo También primero, tenemos de eso. sí, Tenemos de todo, una rama muy amplia. Muy ahí lo amplio, primero que muy el amplio. psicólogo dice que bueno mostrar arrepentimiento. Claro. ¿Y de qué me voy a arrepentir si de algo, ¿no es cierto? De algo que no hice. ¿Por qué me tengo que Claro, arrepentir de algo que... Entonces, ahí donde viene justamente la negación, que dicen que no estás apto para la sociedad, porque no tiene arrepentimiento, ¿no? claro. Pero esa persona, y tenemos muchos casos, no es que, Luisa, ¿no es cierto? Hay Tenemos un uno. porcentaje No, muy alto. ya sé, pero está bueno para los que nos están escuchando, ¿eh, chicos? De que nos está viendo, cuando hay un hecho de corrupción y una persona de plata, un gran poder adquisitivo, arregla con la justicia, Ah, sí. tienen que ir perdón por la palabra, pero a un perejil para tapar el acto que cometió esta gente que tiene plata. Entonces esa persona viene siendo inocente pagando el acto criminal de otra persona de un alto poder adquisitivo. Eso lo vemos todos los días. Todos los Y días. hay un gran porcentaje de esas personas acá adentro, porque ellos tienen que agarrar supuestamente al culpable, entonces agarran a una persona pobre, una persona analfabeta, una persona sin recursos, que no sabe defenderse. Sí, pobre gente. Y bueno, y este fue el primer programa del año, Luisa, Sí, donde, ¿no es Claudio, se cierto? nos va, se nos va. Sí, de la culpa, hablamos del miedo, ¿no? Y Sí. hablamos también de la compasión que tenemos entre nosotros, nos tenemos, ¿no? Que mucha gente, bueno, después tenemos muchas instituciones que también nos ayudan, ¿no? Que ahora justamente con este espacio restaurativo que queremos formar, ¿no es cierto? Queremos formarlo con Víctimas por la Paz, con Justicia Justicia restaurativa. Restaurativa, ¿no es cierto? De Bien. donde vamos a empezar a tener la cultura de lo que es el trabajo, ¿no? Donde vamos a empezar a hacer... Y poder pagar no solamente lo malo, el daño que le hicimos a la sociedad con pena de encierro, sino también poder resarcir, resarcir económicamente con trabajo a las víctimas. Muy bien, chicos, muy bien. Y vamos a ver si algún profesional nos quiere acompañar para otro programa. Será bienvenido en la rama de la psicología, psiquiatría, tal vez tenemos esa suerte. Dale. Nos vamos, Claudio. gente, este Chao, fue el Luisa. colectivo por los derechos, este es nuestro primer programa, gracias Junior, gracias Emma por acompañarme, Luisa, siempre a vos también, gracias por este espacio que nos brinda. Este es el colectivo por los derechos, donde se transmite por Conciencia to You, así que los esperamos, escuchenos, y esperamos sus críticas y que nos comenten todo lo que quisiera cuando estemos el lunes a las 7, de 7 a 8 en el programa Conciencia to You. Gracias Luisa. Muchas gracias, Luisa. Gracias a todos. Bendiciones. A ver. Ay, no se cortó. No se quiere ir.